Capítulo 301. ¿La naturaleza especial de Meng-Yan? Tomemos mi caso como ejemplo. Aunque uso mis poderes con frecuencia, la mayoría de las veces los utilizo con fines auxiliares. Mi método de ataque más común consiste en usar grandes cantidades de energía Honkai para realizar golpes de energía. Sin embargo, la cantidad de energía Honkai que puedes utilizar es sin duda menor que la mía. Aún así, espero que en el futuro no te bases únicamente en la fuerza bruta como método de ataque. Meng-Yan también dijo al grupo que una vez que la fuerza de una persona alcanza cierto nivel, los métodos utilizados a menudo implican pura fuerza y velocidad, un punto que también quedó claro después de que Kiana se convirtiera en el fin. El insecto no empleaba habilidades sofisticadas al atacar, simplemente apuntaba a un punto y golpeaba. Pero incluso con tal simplicidad, era increíblemente destructivo. Entonces, Meng-Yan, ¿tienes la habilidad de conjurar cosas de la nada? En ese momento, Kiana recordó que Meng-Yan a menudo conjuraba diversas cosas de la nada, la lanza de la pequeña y el anillo de gravedad que les dio provenían de eso. Este es el poder del Ercher de la razón, la construcción analítica. Puede utilizar la energía Honkai para construir cualquier cosa. Meng-Yan también se lo explicó a Kiana. ¿El Ercher de la razón? ¿No es ese el primer Ercher del que hablabas, Meng-Yan? ¿Podría ser que tú seas el Ercher de la razón, Meng-Yan? Pero ¿acaso el primer Ercher no es el líder de la antientropía, ese pequeño? Kiana preguntó con considerable curiosidad. Jaja, aunque poseo los poderes del Ercher de la razón, eso no significa que sea el Ercher de la razón. Meng-Yan se rió y no dijo mucho al respecto, luego continuó. Bronya encaja mejor como la Ercher de la razón, así que Bronya, más te vale escuchar con atención cuando hable de Erchers. Meng-Yan miró a Bronya y dijo. Bronya se quedó atónita. Dios mío, solo lo había oído para reírse, pero nunca esperó que la conversación escalara hasta ese punto. ¿Qué quiere decir con eso, señor pervertido? Bronya miró a Meng-Yan con ojos tranquilos y preguntó. ¿Qué otra cosa podría significar? Meng-Yan solo está diciendo que tú, pequeño, te convertirás en el Ercher de la razón en el futuro. Antes de que Meng-Yan pudiera hablar, Kiana la interrumpió, pero Bronya la ignoró y siguió mirando a Meng-Yan. Meng-Yan asintió, indicando que lo que Kiana decía tenía sentido. Tras ver a Meng-Yan asentir, Bronya sintió una calma repentina. ¿De verdad era posible que se convirtiera en Ercher? Ya que usted, señor pervertido, dice que Bronya se convertirá en la primera Ercher, entonces, ¿en qué puesto se convertirá Anna? Bronya preguntó con voz tranquila. Si Meng-Yan sabe en qué se convertirá, entonces Meng-Yan también debería saber en qué se convertirá Anna. ¿Yo? Anna nunca esperó que incluso observar en silencio el drama la llevaría a que algo le sucediera. Sí, conozco a Anna. Ella se convertirá en la quinta Ercher, la Ercher del hielo. Meng-Yan no ocultó nada y se lo dijo directamente. Por cierto, ya que estamos hablando de la Ercher de hielo, permítanme mencionar también la esencia de sus poderes. La esencia de los poderes de la Ercher de hielo es la manipulación de la temperatura, que puede incluso alcanzar el cero absoluto, y su manifestación externa es, naturalmente, el hielo. Mientras Meng-Yan hablaba, una hoja de hielo se materializó en su mano. Maestra Meng-Yan, ¿aún posee los poderes del Ercher de hielo? Mei observó las acciones de Meng-Yan con considerable sorpresa y dijo. Básicamente, conozco un poco de todos estos poderes de Ercher. Meng-Yan tosió levemente y dijo lentamente. Bronya también estaba absorta en sus pensamientos en ese momento. Ahora que Meng-Yan había mencionado a los Erchers del primero al quinto, y que ya habían sido nombrados, Bronya no sabía qué decir. Sin embargo, basándose en lo que dijo Meng-Yan, entendió que probablemente Meng-Yan no era una simple Ercher. Poseer múltiples poderes era suficiente para demostrar la naturaleza extraordinaria de Meng-Yan. Sin embargo, esto parece bastante bueno, ya que este tipo de enfoque onírico puede enseñarles mejor cómo usar sus poderes. Después, Meng-Yan les enseñó a Kiana y a los demás algunas cosas más sobre los poderes Ercher, y luego hizo una sencilla demostración. Pronto llegó la hora de terminar las clases de la tarde. Bien, eso es todo por hoy sobre los poderes de Ercher. En el futuro, les enseñaré personalmente cómo usarlos. Me retiro. Tras terminar su frase, Meng-Yan se dio la vuelta y se marchó. Había dicho bastante hoy, lo suficiente como para que reflexionaran un buen rato. Ahora solo quería ir a buscar a Aili. Tras percibir la ubicación de Aili, Meng-Yan se dirigió hacia ella, mientras que Mei, al ver la dirección en la que Meng-Yan se había marchado, parecía absorta en sus pensamientos.
Junto a un lago artificial, dos figuras, una vestida de gris y la otra de rosa, estaban apoyadas en la barandilla, aparentemente enfrascadas en una conversación amena. Eran Alicia y Fu Hua. «Ella, ¿estás aquí?» En ese instante, una voz llamó la atención de Alicia y Fu Hua. Al ver que era Meng Yan, Alicia la saludó con entusiasmo. «Xiao Yan, ¿qué te trae por aquí?» Alicia ladeó la cabeza y miró a Meng Yan con expresión perpleja. «Jeje, echaba de menos a ella, así que vine a buscarte». Meng Yan sonrió y dijo. Xiao Yan dijo algo realmente astuto, dan ganas de que Alicia salte a los brazos de Xiao Yan. Alicia entrecerró los ojos, se tocó ligeramente los labios con el dedo, inclinó la cabeza y frunció el ceño, con expresión bastante preocupada. Al ver esto, Meng Yan sonrió y luego saludó a Fu Hua con una sonrisa. «Jeje, nos volvemos a encontrar, Fu Hua». «Sí, me alegra verla de nuevo, profesora Meng Yan». Fu Hua respondió a Meng Yan de manera muy formal, y luego añadió. «Ya que has venido a ver a Alicia, profesora Meng Yan, me retiro». Fu Hua siempre se sintió como una extraña entre ellas dos. No le gustaba ser la tercera en discordia, así que simplemente se despidió y se fue, dejando atrás a Alicia y Meng Yan. HMPH. «Xiao Yan, mira lo que has hecho, has asustado a Agua». Tras ver marcharse a Fu Hua, Alicia se puso las manos en las caderas, infló las mejillas y puso cara de enfado. «¿Por qué tengo la sensación de que, Airi, Fu Hua se sintió incómodo a tu alrededor porque estabas demasiado entusiasmada y luego puso una excusa para irse después de que yo llegara?» Meng Yan fingió reflexionar mientras hablaba. «HMPH. Agua nunca me odiaría». Mientras Alicia hablaba, extendió la mano y hurgó en el cabello de Meng Yan, convirtiendo su melena, antes suelta, en un nido de pájaro. Capítulo 302, el viejo Yang, «Oh no, viene por mí». A juzgar por cómo se llevan ustedes dos, Fu Hua probablemente ya no se acuerda de ti, ¿verdad? Meng Yan pensó en la conversación que Alicia y Fu Hua habían tenido hacía un momento. Parecía que Fu Hua había borrado casi todos sus recuerdos. Suspiro. Es cierto. Puedo sentir que Agua me recuerda vagamente, pero simplemente no recuerda quién soy. Al oír esto, Alicia suspiró suavemente y dijo con cierto desánimo. ¿Así que le contaste tu identidad a Fu Hua? Meng Yan miró a Alicia y preguntó. ¿Cómo puedo hablar con Agua en su estado? Obligarla a recordar memorias perdidas es muy doloroso, y no quiero que Agua sufra. Alicia negó con la cabeza al oír esto. No saludó a Fu Hua inmediatamente al llegar, sino que se le acercó fingiendo un encuentro casual, precisamente porque temía que Fu Hua la obligara a recordar algo tras descubrir que la conocía. Y tal como usted dijo, Agua no solo ha sufrido una grave pérdida de memoria, sino que su cuerpo también se ha deteriorado y dañado. Realmente no sé por lo que ha pasado Agua todos estos años. Alicia suspiró suavemente mientras hablaba. No te preocupes, ella, encontraré la manera de devolverle la memoria a Fu Hua y curar su cuerpo. Meng Yan le ofreció palabras de consuelo, diciéndole que salvarlo era sin duda necesario, pero que ahora no era el momento. Al fin y al cabo, Xiaoxi ni siquiera había nacido todavía. Si él causaba la muerte de Xiaoxi, no tendría a quien recurrir. De todos modos, Fu Hua no tendrá que enfrentarse a nadie con todas sus fuerzas en mucho tiempo, así que no debería haber ningún problema. Los ojos de Alicia se iluminaron al oír esto. Ah, claro. ¿Cómo pude olvidarme de Xiaoyan? Xiaoyan es increíble, seguro que encontrará la forma de curar a Agua. Entonces Alicia simplemente abrazó su brazo amputado contra su pecho y dijo con tono coqueto. Xiaoyan, eres el mejor, entonces, apresurémonos a curar a Agua. Mientras Alicia hablaba, se preparó para arrastrar a Meng Yan y perseguir a Fu Hua en la dirección en la que se había ido. En cuanto a la petición de Alicia, Meng Yan negó con la cabeza y explicó. Curaré a Fu Hua, pero no ahora. Pero no te preocupes, te devolveré a Fu Hua sana y con la memoria intacta. Al oír esto, Alicia alzó la vista hacia los ojos de Meng Yan, y ambos se miraron fijamente durante un largo rato. Sabía que Meng Yan debía tener sus razones para hacer aquello, y entonces Alicia habló lentamente. Ah, vale. Alicia asintió al oír esto. Jaja, no te preocupes, yo me encargo de todo. Meng Yan sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a Alicia. Jeje, por supuesto que le creo a Xiaoyan. Alicia no se resistió a las acciones de Meng Yan, en cambio, entrecerró los ojos como una dócil gatita rosa. Después,
Menyan y Alicia charlaron un rato antes de despedirse. Quizás por casualidad, Menyan también se encontró con el primer Ercher oculto, Welt. Hola, ¿no es esta la profesora Yang? ¿Ya terminó la clase? Menyan saludó a Walter con una sonrisa. Después de todo, como dice el dicho, a una cara sonriente no se le pega. Oh, es la profesora Menyan. No esperaba encontrarme con usted aquí. Walter, después de hablar con Menyan, también la saludó con una sonrisa. Jeje, me pregunto si el profesor Yang podría hablar conmigo en privado un momento. Menyan, sin nada mejor que hacer, naturalmente no iba a jugar con Welt. Su principal objetivo era ver si podía persuadir a Welt para que renunciara a su identidad como el Ercher de la razón. Aunque podría arrebatarle por la fuerza a Welt su identidad como Ercher de la razón, seguiría siendo algo poco ético. Sin embargo, si Welt se negara, no tendría más remedio que recurrir a métodos poco convencionales. Walter aceptó la invitación de Menyan sin problema y la siguió a un lugar tranquilo. Profesora Menyan, ¿hay algo que desee comentar conmigo? Walter preguntó con expresión de desconcierto. Profesor Welt, no me gusta andarme con rodeos, así que lo diré directamente, quiero su puesto como Ercher de la razón. Menyan no se anduvo con rodeos y expuso directamente sus necesidades, y la mirada de Walter se agudizó instantáneamente al escuchar las palabras de Menyan. Justo cuando estaba a punto de desatar su poder e interrogar a Menyan, otra aterradora sensación de opresión lo obligó a tragarse las palabras que estaba a punto de pronunciar. Fue Menyan quien dio el primer paso. Había previsto desde hacía tiempo que Walter podría perder los estribos, así que atacó primero antes de que Walter pudiera siquiera contraatacar. ¿Quién es usted exactamente, señor? Al percibir la amenaza que emanaba de Menyan, la mirada de Walter, antes confusa, se aclaró considerablemente y ahora estaba mucho más tranquilo. Dado que la otra parte le mencionó estas cosas, significa que existe una posibilidad de cooperación. Jeje, solo soy un humilde profesor en la sucursal del lejano oriente. Me pregunto si el señor Walter estará de acuerdo con lo que acabo de decir. Me pregunto si el señor Menyan se refiere a su necesidad de que yo ostente el título de Ercher de la razón. Walter miró fijamente a Menyan y preguntó en voz alta. No es nada. Solo quiero que alguien se convierta en el Ercher de la razón. Originalmente, podría haberte ignorado y haber tomado tu autoridad directamente, ya que no eres el primer Ercher original. Pero aún te admiro, viejo Yang, así que decidí decírtelo de todos modos. Walter. ¿Así que me detuviste solo por esto? Pensó Walter antes de responder. ¿Podrías decirme a quién planea nombrar la profesora Menyan como el próximo Ercher de la razón? Las circunstancias dictan las acciones. En la situación actual, Welt es prácticamente impotente ante Menyan. Por lo tanto, siente curiosidad por saber quién pudo haber persuadido a esta persona para que le arrebatara su título de Ercher. Esta persona es una estudiante de nuestra academia, Bronja Seikek, antes hija adoptiva de Cocolía, pero que luego vino a Santa Freya conmigo. Creo que la recuerdas un poco, viejo Yang, ¿verdad? Puedes observarla y ver si está cualificada para convertirse en la próxima Ercher de la razón. Menyan se cruzó de brazos y miró a Walter con una sonrisa, diciendo, ¿la hija adoptiva de Cocolía? Walter reflexionó un instante. Recordaba a Bronja, pero no esperaba que fuera la hija adoptiva de Cocolía. En cuanto a sus impresiones, Bronja le cayó bastante bien, era una estudiante que parecía muy inteligente. ¿Por qué fue elegida como la próxima Ercher de la razón? Walter miró a Menyan con expresión perpleja. Era solo una niña pequeña. ¿Por qué querría Menyan que se convirtiera en la próxima Ercher de la razón? Capítulo 303. El viejo Yang, conmocionado. Ya que quieres que yo herede el título de Ercher de la razón de esa niña, ¿puedes decirme tu verdadera identidad? Welt miró a Menyan con ojos profundos y dijo que él también quería transmitir el Ercher de la razón, pero desafortunadamente, su cuerpo ya no era capaz de soportar el uso de alta intensidad del núcleo Ercher. Sin embargo, Walter aún no ha encontrado un sucesor adecuado, y debido a su necesidad de recuperarse de sus heridas, todavía no lo ha encontrado. ¿A mí? Menyan sonrió y luego le dijo a Walter. Jeje, puedes considerarme alguien similar a ti, un Ercher con humanidad. Sin embargo, a diferencia de ti, lo único que haré será abstenerme de atacar esta civilización. Porque, estrictamente hablando, soy un Ercher que no debería estar aquí en este momento. ¿Estás satisfecho con esta respuesta, Lao Yang? ¿Un Ercher? Welt miró a Menyan con sorpresa.
No había percibido ni un solo rastro del aura de Ercher en ella, así que no esperaba que también lo fuera. Además, lo que acaba de decir la otra parte es bastante interesante. ¿Un Ercher que no debería estar apareciendo ahora? Parece que este Menyan sabe bastante. Viejo Yang, ya deberías haber conocido a la hija del señor Raiden Rayoma. También deberías saber que es normal que los Ercher nacidos en esta era conserven su humanidad. Y ya he empezado a enseñarles a usar los poderes Ercher. Menyan también habló con Welt sobre el Ercher y la humanidad, y Welt bajó la cabeza pensativo al oír esto. Naturalmente, conocía a Raiden Mei, y también a Kiana, incluyendo a Benares, la bestia Honkai de clase juicio que estaba junto a Kiana, ya que la había herido en aquel entonces. Es justo decir que el viejo Yang desempeñó un papel crucial en la transformación de Bella, que volvió a su estado de fragilidad anterior. ¿Qué pasa con Benares, la bestia Honkai de clase juicio que está al lado de Kiana? Walter, movido por la curiosidad, finalmente formuló la pregunta. Dado que Kiana es ahora la Ercher del vacío, y ese núcleo Ercher es el mismo que tenía Sirin antes, Bella ahora es considerada la reina de Kiana. Menyan no ocultó la identidad de Kiana como la Ercher del vacío, ya que era algo que podía descubrirse si alguien quería, y Bella era demasiado llamativa para alguien que había participado en el segundo impacto Honkai. Sin embargo, tal vez porque Terice no se había encontrado con Bella antes o nunca la había visto en su forma humana, Terice no reconoció la verdadera identidad de Bella. ¿El Ercher del vacío? ¿Cómo acabó el núcleo del Ercher del vacío en el cuerpo de la hija de Siegfried? ¿Podría ser obra de Otto? Al oír el nombre del Ercher del vacío, el viejo Yang quedó momentáneamente atónito. Solo Dios sabe cuánta presión había ejercido Sirin sobre él, llegando incluso a ponerlo al borde de la muerte en varias ocasiones. Por lo tanto, al enterarse de la existencia del Ercher del vacío, el viejo Yang exclamó de inmediato, conmocionado. Sí, fue Otto quien estuvo detrás de esto. Menyan asintió. En este mundo, cuando sucede algo importante, o es Otto quien causa problemas o es Cocolía quien los provoca. Al oír esto, el rostro del viejo Yang se ensombreció por completo. Dios mío, ese bastardo de Otto sí que es persistente. ¿Conoces las verdaderas intenciones de Otto, Menyan? Walter sabía que Otto siempre tenía un propósito firme en todo lo que hacía. Ese bastardo jamás haría nada sin sentido. Algo sé. Viejo Yang, puesto que eres un Ercher, deberías saber que la conciencia puede preservarse en el núcleo de un Ercher. Tu capacidad para hacer abdominales repetidamente también se debe a esta habilidad. Menyan asintió y dijo. ¿Quieres decir que el núcleo Ercher de Sirin contiene la conciencia de Sirin? ¿Otto quiere usar el cuerpo de la hija de Siegfried para revivir a Sirin? Al percatarse de cierta posibilidad, el rostro de Walter palideció como el fondo de una olla. Loco. Otto es un loco, sin duda. Esa es Sirin. Así es, Lao Yang, de verdad entiendes a Otto. Pero no te preocupes, Lao Yang, ya he arreglado las cosas con Sirin. Sirin no la obligará a tener el cuerpo de Kiana ahora, y después de mi ayuda, su odio se ha trasladado por completo a Otto. Menyan le administró entonces un sedante a Walter, quien quedó aturdido, pues seguía preocupado por el futuro de la humanidad. Como alguien que había negociado con Sirin, conocía bien su arrogancia y sabía que no escucharía a nadie. ¿Acaso Sirin se había vuelto más serena tras morir una vez? ¿Estás seguro de que está bien? Sirin no es alguien con quien puedas hablar fácilmente, su odio hacia los humanos no se borrará tan fácilmente. Walter seguía sospechando. Le preocupaba que se tratara de una táctica dilatoria de Sirin, una forma de apaciguar a Menyan antes de apoderarse del cuerpo de Kiana. No te preocupes, Xiao Silin es muy educado y fácil de tratar. Viejo Yang, si no te sientes cómodo con eso, te llevaré a conocer a Xiao Silin más tarde. Menyan le dirigió a Walter una mirada tranquilizadora, y Walter asintió. Ver para creer, y quería comprobar cómo estaba Silin, además de visitar al sucesor que Menyan le había encontrado. Sin embargo, entonces se dio cuenta de algo. Ahora que se sabe que Kiana y Raiden Mei son Erchers, si Bronya realmente heredó el núcleo Ercher, ¿no significaría eso que las tres serían Erchers? A eso hay que añadir la misteriosa Ercher Menyan. ¡Wow! Hay un montón de Erchers aquí. Si algo sale mal y todos se convierten en Erchers, bueno, la escena es demasiado hermosa como para imaginarla. Walter negó con la cabeza, despejando su mente de pensamientos innecesarios. No hay tiempo que perder, llévame a ver a Sirin ahora mismo. Walter también quería ver a Sirin lo antes posible para comprobar si Menyan realmente lo había engañado. Vale, vamos entonces.
Ya deberían estar todos de vuelta en sus residencias. Vayamos directamente allí a buscarlos. Menyan era una persona decidida, pero luego se volvió hacia Walter y dijo: por cierto, Lao Yang, aunque Kiana sabe de la existencia de Sirin, no le he revelado su verdadera identidad. Solo le dije que Sirin es otra conciencia suya. Recuerda no llamarla por su nombre más adelante. Al oír esto, Walter se quedó perplejo, pero luego dijo: ¿y cuándo piensas decirle la verdad a Kiana? Más adelante, cuando Kiana sea un poco más madura, le contaré todo. Incluyendo el hecho de que en realidad es solo un clon de la verdadera Kiana. Menyan sabía que esto sería un duro golpe para Kiana, pero era algo que Kiana necesitaba saber. Capítulo 304. El impactante viejo Yang durante 100 años. Después, Menyan y Walter fueron a casa de Himeko. Toc toc toc. Tras llamar a la puerta, la suave voz de Mei se escuchó desde el interior. ¿Quién es? Mei, somos la profesora Yang y yo. Necesitamos hablar con Kiana sobre algo. Menyan respondió rápidamente. ¿La maestra Menyan? Mei pareció sobresaltarse por un instante, luego se dirigió rápidamente a la puerta y la abrió. Entonces vio a Menyan sonriéndole ampliamente desde afuera, junto con otra figura familiar a su lado. Menyan, profesor Yang, ¿qué le trae por aquí? Mei preguntó con curiosidad, algo desconcertada por el motivo por el que la profesora Menyan y el profesor Yang habían venido juntos. Estamos aquí para ver a Kiana por algo, así que ¿dónde está Kiana? Menyan le dio una palmadita en la cabeza a Mei y luego preguntó con una sonrisa. Esa idiota de Kiana sigue en la habitación, me pregunto qué estará haciendo. En ese instante, Bronya, con expresión impasible, se acercó a Menyan y dijo algo. Al verla, la mirada de Welt se posó en ella, observándola con atención. Bronya notó la mirada de Welt y lo miró, preguntando: Profesor Yang, ¿por qué me mira así? ¿Ocurre algo? Todos habían asistido a la clase de historia de Walter y sabían algo sobre este señor Yang. Jeje, es que la profesora Menyan me contó algunas cosas sobre Bronya y vine por curiosidad. Walter sonrió y respondió. Al oír esto, a Bronya se le llenaron los ojos de preguntas. ¿Desde cuándo el señor pervertido habla de ellos con desconocidos? Parece que este profesor Yang no es tan simple después de todo. Bronya, siendo una persona excepcionalmente inteligente, dedujo de inmediato que la identidad del profesor Yang probablemente no era sencilla. Sin embargo, dado que venía acompañado de Menyan, eso significaba que no debería haber mayores problemas. En ese momento, Kiana también salió de la habitación. Sin embargo, no llevaba sus dos trenzas habituales, su cabello blanco le daba un aspecto puro y hermoso. Hay que decir que la belleza de Kiana es realmente deslumbrante, pues combina vivacidad, ternura, tranquilidad, inteligencia y perseverancia. Menyan, ¿acabas de decir que querías verme? ¿Tienes algo que decir al respecto? Kiana ladeó la cabeza y miró a Menyan con expresión curiosa. Entremos y hablemos. Menyan indicó que no sería algo que pudiera explicarse en pocas palabras y entró. Percibió que Hisi aún no había regresado por otros asuntos, lo cual facilitaba las cosas. Mei no dijo nada al respecto y simplemente se hizo a un lado para acompañar a Menyan adentro. Permítame presentarles a este profesor Yang, cuyo nombre completo es Welt Yang. Él es también el primer Ercher, el Ercher de la razón, del que les hablé anteriormente. Tras sentarse en el sofá, Menyan reveló la verdadera identidad de Walter a Mei y a los demás. Los tres se llenaron de preguntas tras escuchar las palabras de Menyan. ¿Qué? ¿El profesor Yang? ¿El primer Ercher? No es que Menyan les estuviera mintiendo, simplemente la noticia los tomó por sorpresa. Jamás imaginaron que su profesor de historia, el señor Yang, fuera en realidad el renombrado primer abogado. El primer Ercher se esconde en St. Freya haciéndose pasar por un profesor de historia común y corriente. ¿Quién lo creería si se supiera? Pero sucedió de verdad. En ese momento, Bronya comprendió por qué la otra persona la observaba. Después de todo, Menyan le había dicho antes que se convertiría en la Ercher de la razón, así que era normal que la otra persona la observara. Señorita Menyan, ¿qué las trae a usted y a la señora Yang a ver a Kiana? Mei, al recobrar el sentido, miró a Menyan y preguntó confundida. Bueno, le conté a Lao Yang que Kiana se había convertido en la Ercher del vacío, y Lao Yang es alguien que ha luchado contra la segunda Ercher, así que quiere ver si Kiana volverá a ser la misma de antes. Menyan se lo explicó al grupo, y ellos asintieron en señal de comprensión. Ya veo. Entonces, señorita Menyan,
¿desea confirmarlo? Entonces Mei preguntó. Bien, Kiana, entrégale el control de tu cuerpo en un rato. El viejo Yang quiere ver tu personalidad de Ercher. Al oír esto, Menyan se dirigió directamente a Kiana, quien asintió y se preparó para llamar a Sirin. Sin embargo, antes de que Kiana pudiera hacer nada, la voz de Sirin resonó. Ya escuché lo que dijo mi hermano. Déjenme el resto a mí. Los ojos de Kiana se tornaron instantáneamente de un dorado brillante y deslumbrante, y su anterior actitud aturdida y tonta desapareció por completo. El segundo Ercher. Al percibir esa aura familiar, Welt supo que se trataba de la verdadera Sirin. Sin embargo, entonces vio a Sirin, quien controlaba el cuerpo de Kiana, saltar a los brazos de Menyan con una cálida sonrisa en el rostro. Al ver esto, el rostro de Mei, antes cálido y bello, se ensombreció al instante. En efecto, comparada con la Kiana anterior, esta Ercher Kiana era verdaderamente detestable. Jeje, qué alegría volver a ver a mi hermano. Silin se acurrucó en los brazos de Menyan, con el rostro radiante de una sonrisa irresistible. Oye, ¿qué estás haciendo? Hay mucha gente mirando. Se oyó la voz de Kiana, algo exasperada. HMPH. Mi mitad tonta no es más que la mirada de los demás, ¿qué hay que temer? Silin respondió con indiferencia, nada es más importante que acurrucarme en los brazos de mi hermano. Ejem, cariño, levántate tú primero, todavía tenemos cosas que hacer. Al ver esto, Menyan tosió 2 veces y ayudó a Silin a levantarse. En ese instante, Walter miró a Silin, que estaba tan dócil como un gatito, con incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Aunque Silin estaba sin duda decepcionada por las palabras de Menyan, las tendría en cuenta. Luego dirigió su mirada al atónito Walter, con un brillo frío en los ojos. Silin no sentía ningún aprecio por Walter, solo permanecía allí sentada con calma por su hermano. Habla, ¿qué quieres de mí? Silin miró a Walter con expresión fría y dijo. Al oír esto, Walter salió de su ensimismamiento, miró a Menyan con una expresión compleja y luego miró a Silin. No es nada. Siegfried es un viejo conocido mío, y me preocupa un poco que su hija se convierta en Ercher. Walter negó con la cabeza, aún creyendo en la afirmación de Menyan de que había llegado a un acuerdo con Silin. Menyan también le había explicado la situación en voz baja a Silin, quien comprendió lo sucedido. Capítulo 305. Dak Dak recibe la herencia. HMPH. Qué tonto eres. Ahora que lo has visto, puedes irte, ¿verdad? Waltsiline no dudaría en tomar represalias con la mayor malicia, después de todo, él fue quien la engañó en aquel entonces. Tras hablar, Sirin ignoró a Walter y siguió acurrucada en los brazos de Menyan. En aquel mundo que detestaba, solo el abrazo de su hermano podía darle calor. Walter no dijo nada más al respecto. Al fin y al cabo, sabía que Céline seguía siendo la misma Céline rebelde a la que no le caía bien. Sin embargo, ahora que algunas cosas estaban confirmadas, ya no tenía por qué quedarse allí. Entonces Welt dirigió su mirada a Bronja, que estaba a su lado, con un destello de luz en los ojos, y entonces habló. Bronja, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Bronja había actuado inicialmente como si no le importara, pero no esperaba que Welt la llamara de repente. Sin embargo, Bronja pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Profesora Yang, ¿qué desea saber? Bronja responderá según la situación. Ahora que Walter es considerado un aliado, naturalmente puede conocer algunos asuntos menos importantes, pero sin duda no revelará nada que implique secretos delicados. Walter no mostró ningún disgusto ante la respuesta de Bronja, en cambio, sonrió y dijo, mi primera pregunta es, usted fue la hija adoptiva de Cocolía, así que debe saber lo que hizo. ¿Cree que lo que hizo estuvo bien? Bronja se quedó atónita. Pensaba que Welt le preguntaría algo difícil, pero resultaba ser solo esto. No era una pregunta difícil de responder. Tras pensarlo un momento, Bronja dijo, Bronja sabe mucho sobre lo que hizo la madre de Cocolía. No sé si Cocolía ha cambiado o si esta es su verdadera naturaleza. Es egoísta y codiciosa, mezquina, mentirosa y trata a todos como si fueran tontos. Hace el mal, pero siempre busca una excusa para justificarse. Bronja pronunció estas palabras sin expresión alguna. La madre a la que una vez veneró se había convertido en una figura tan despreciable en su corazón. Uno solo podía imaginar lo que Bronja había sufrido a lo largo de los años. Sí, conozco a Cocolía, es realmente despreciable. Welt asintió levemente.
Siempre le habían disgustado las personas ambiciosas como Cocolía. Entonces, la segunda pregunta es, si tuvieras algo que absolutamente tuvieras que hacer, y eso bien podría costarte la vida, ¿lo harías aún así? Mientras Welt hablaba, Bronja imaginó una figura onírica, como una mariposa. ¿Acaso no se esforzaba tanto por salvar a Cele? Sin duda la salvaría, aunque eso significara sacrificar su vida. Sí, incluso si el precio es mi vida. La mirada de Bronja se endureció con determinación, una mirada que Walter notó, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La tercera pregunta, Bronja, si obtuvieras poder, pero ese poder viniera acompañado de una responsabilidad inimaginable e inmensa, ¿qué elegirías? ¿Seguirías dispuesta a aceptar ese poder, e incluso a arriesgar tu vida para asumir esa pesada responsabilidad? Cuando formuló esta pregunta, Walter miró fijamente a Bronja, como si intentara leerle la mente. Al oír esa pregunta, Bronja se quedó pensativa. Al cabo de un rato, alzó la vista y se encontró con la mirada de Welt. Si Bronja realmente decide aceptar ese poder, entonces Bronja asumirá naturalmente la responsabilidad correspondiente. El tono de Bronja era monótono, pero quienes la escuchaban percibían la seriedad en sus palabras. Bronja nunca eludía sus responsabilidades, si decía algo, sin duda haría todo lo posible por cumplirlo. Jaja, vale. Walter asintió satisfecho, cada vez más complacido con el sucesor que Menjan le había encontrado. Luego alzó el brazo, y un cristal parecido a un zafiro apareció en la mano de Welt. Después miró a Bronja. Bronja, ¿estás dispuesta ahora a aceptar el poder de la Archer de la razón y las responsabilidades que conlleva? A cargar con el peso de las almas de 300.000 personas y convertirte en una Archer que lucha por la humanidad. Bronja quedó atónita al ver el núcleo Archer en la mano de Welt. Aunque la pregunta de Welt le pareció extraña, jamás esperó que le entregara el núcleo Archer. Luego alzó la vista hacia Welt, que la miraba fijamente con expresión seria. Después hacia May, el hombre sonriente y pervertido que la observaba con preocupación, y hacia Kiana, la Archer, que la contemplaba con interés. También pensó en Cele, que seguía esperándola. Finalmente, extendió la mano y agarró el núcleo Archer, que desapareció instantáneamente en el cuerpo de Bronja. El cuerpo de Bronja estalló instantáneamente con una aterradora energía Onkai, pero Menjan la suprimió rápidamente, impidiendo que el mundo exterior la detectara. Sin embargo, Bronja ya había perdido el conocimiento. Bronja. Al ver esto, May corrió rápidamente al lado de Bronja. Mirando a Bronja inconsciente, May le preguntó a Menjan con cierta preocupación. Profesora Menjan, profesora Yang, ¿qué le ha pasado a Bronja? ¿Por qué? ¿Por qué está inconsciente Bronja? Jeje, no hay de qué preocuparse. Bronja ya me ha demostrado su determinación y fe. La reconozco como la sucesora de la Archer de la razón. Sin embargo, Bronja aún necesita demostrarle su determinación y fe a ellos. Walter se lo explicó a May, pero May seguía un poco confundida. ¿Quiénes son? A lo que el viejo Yang se refiere como ellos, son los pensamientos de hasta 300.000 personas contenidas en el núcleo del Archer de la razón. También forman parte del núcleo del Archer, y naturalmente, obtener su aprobación es necesario para obtener el poder del núcleo del Archer. ¿300.000? ¿Cómo puede ser tanto? May estaba un poco atónita. Los pensamientos de 300.000 personas. Si todas pudieran hablar dentro de la cabeza de alguien, ¿no le explotaría la cabeza? May, ¿sabes cuántas personas murieron durante el primer brote de Onkai? Menjan miró a May y preguntó en voz baja. ¿300.000? Antes de que Menjan pudiera hablar, Walter tomó la palabra. ¿Así que estas 300.000 personas son víctimas del primer derrumbe? A May se le encogió el corazón al oír que tanta gente había muerto. Capítulo 306. La recuperación del viejo Yang. Luego, Menjan llevó a Bronja de vuelta a su habitación. Menjan, ¿estará bien el pequeño? Kiana, ya recuperada, miró a Menjan salir de la habitación de Bronja y preguntó. No te preocupes, todo está bien. Bronja está siendo sometida a una prueba. Una vez que la supere, se convertirá en la nueva Archer de la razón. Menjan se acercó y le despeinó el cabello a Kiana, sonriendo ampliamente. Aunque Kiana solía discutir con Bronja, en realidad la quería mucho. Me alegra que el pequeño esté bien. Kiana suspiró aliviada al oír esto. Luego, Menjan dirigió su mirada hacia el sereno Walter que estaba a su lado, sonrió y una luz verde apareció en su mano. Viejo Yang,
debes ser muy consciente de tu estado físico. Puesto que te hice renunciar a tus poderes de abogado, debería darte alguna compensación. Mientras Menyan hablaba, canalizó la esfera de luz en su mano hacia el cuerpo de Welt. La salud del viejo Yang era muy precaria. Su adaptabilidad a la energía Onkai estaba muy lejos de la de un cuerpo Ercher natural como el de Mei. El sobreesfuerzo del núcleo Ercher, sumado a las lesiones sufridas durante el segundo impacto Onkai, lo habían dejado en un estado deplorable. Tras ser curado por la luz verde de Meng Yan, Welt sintió como sus heridas, antes incurables, sanaban a una velocidad visible. En apenas unas pocas respiraciones, sintió que su cuerpo había recuperado su máximo potencial. Sin embargo, en ese momento, ya no poseía un núcleo Ercher. Aunque el núcleo Ercher ha desaparecido, parte de la capacidad de construcción se conserva, si bien no es tan ilimitada como antes. Por suerte, la estrella del Edén aún puede usarse libremente. La completa recuperación de su cuerpo fue una grata sorpresa para Welt. Habiendo encontrado al siguiente Ercher de la razón y estando completamente curado, por fin podría ir a buscar al Dr. Tesla y a los demás antes. Y era hora de enfrentarse a Cocolía. Sin embargo, también quería enseñar aquí a Bronya, su sucesora. ¿Cómo estás, Lao Yang? ¿Te encuentras bien ahora? Al ver que Walter no había dicho ni una palabra, Menyan sonrió y preguntó, y Walter la miró. Sí, gracias Menyan, mi cuerpo se ha recuperado por completo. Walter también asintió levemente a Menyan. No hace falta que me des las gracias ni nada parecido. Como ya te dije, esto es solo una pequeña compensación por haber heredado el núcleo Ercher de Bronya. Por cierto, Lao Yang, ya estás mucho mejor. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Volverás a Antientropy o te quedarás en Santa Freya un tiempo más? Menyan hizo un gesto de desdén con la mano y luego preguntó por los planes futuros de Walter. Sí que quiero volver a Antientropy, ya que Antientropy se encuentra en una situación muy delicada ahora mismo. Sin embargo, también quiero quedarme un tiempo y enseñarle a Bronya a usar los poderes de Ercher of Risen. El rostro de Welt reflejó cierta dificultad al decir esto. Si bien Menyan también era una Ercher, él había sido el anterior Ercher de la razón, y sin duda sería más apropiado que él la instruyera. Creo que deberías volver primero a Antientropía. No exagero al decir que Antientropía está hecha un desastre ahora mismo. Puedo enseñarle a Bronya, y también sé un poco sobre los poderes del Ercher de la razón. Mientras Menyan hablaba, el poder de la creación apareció en su mano, y un Strike Gundam del tamaño de la palma de la mano se materializó en ella, el cual luego lanzó a las manos de Welt. Welt miró el Gundam que tenía en la mano y luego a Menyan, con la cabeza llena de interrogantes. ¿Por qué Menyan también poseía el poder del Ercher de la razón? ¿Podría ser que Menyan también fuera una Ercher de la razón? Esa fue la primera impresión de Welt, pero enseguida negó con la cabeza. Ella no era la Ercher de la razón. No había ninguna razón, simplemente tenía esa sensación. Pero si no fuera el Heraldo de la razón, ¿por qué Menyan poseería los poderes del Heraldo de la razón, cuando el núcleo del Heraldo de la razón aún está con él? Al parecer, Menyan notó la confusión de Walter y dijo con una sonrisa. No soy el Ercher de la razón. Como ya dije, pueden considerarme simplemente un Ercher especial que no debería estar aquí ahora mismo. Al oír esto, Welt guardó silencio. ¿Acaso era una Ercher especial con múltiples poderes? Aún así, Welt no consideró que Menyan fuera el fin. No es que no quisiera, sino que no se atrevía. No podía creer que, el fin, apareciera tan pronto y se mezclara entre la multitud, eso sería demasiado aterrador. Suspiro bueno, ya que lo dices, Menyan, volveré primero a Antientropy. Es hora de que Antientropy quede completamente limpia por dentro. Tras reflexionar sin éxito, Walter dejó de pensar en ello, suspiró y tomó una decisión. Se despidió de Menyan, se levantó y se marchó. Jeje, ahora el pequeño también se ha convertido en un Ercher. Poco después de que Welt se marchara, Kiana se relajó por completo. Al fin y al cabo, Welt era su profesor, e incluso Kiana se ponía nerviosa delante de él. ¿Dices que Menyan también es profesora? Vale, Kiana nunca ha considerado a Menyan una profesora. Para Kiana, Menyan es más una amiga que una profesora. Entre el grupo, solo Mei y Juno llamaban a Menyan maestra, y si su uso de la palabra maestra era genuino o no, era una incógnita. ¿Por qué te alegra tanto que Bronya se haya convertido en una Ercher? Menyan soltó una risita y le despeinó el cabello a Kiana, pero a Kiana claramente no le gustó la acción de Menyan. Maldita Menyan,
deja de tocarme la cabeza así. Jaja, porque Kiana es realmente linda. Menyan retiró la mano y se rió. HMPH. ¿Acaso no es obvio que soy linda? Kiana puso las manos en las caderas y emitió un suave murmullo, pero la leve curvatura de sus labios demostró que estaba bastante complacida con los elogios de Menyan. Tras terminar de hablar, Kiana se giró para mirar a Menyan, solo para descubrir que ésta la observaba con una sonrisa. Aunque era algo descarada, se sintió un poco avergonzada por la mirada de Menyan, y su bello rostro se sonrojó levemente. Dijo con voz ligeramente insatisfecha. Apestas Menyan. ¿Por qué me miras así? Te lo advierto, si te atreves a mirarme, te arrepentirás. Kiana consideraba a Menyan un amigo, pero también sabía que era un mujeriego que disfrutaba formando un harén, así que se mantenía cautelosa con él. Al fin y al cabo, si Menyan la pretendía, sería bastante problemático. Capítulo 307. El nuevo peinado de Kiana. Al ver la expresión de Kiana, Menyan no pudo evitar soltar una risita. Hay que reconocer que la expresión reservada y astuta de Kiana resultaba bastante graciosa. Jaja, vale, no estaba pensando nada malo. Simplemente creo que Kiana es muy linda y tiene un cabello precioso, pero también tengo curiosidad por saber por qué llevas 2 trenzas. Es un engorro y no queda bien. Menyan sonrió y le explicó a Kiana, quien suspiró aliviada, pero luego puso los ojos en blanco al ver a Menyan. Ya que lo has planteado así, maldita Menyan, ¿qué me sugieres que haga? Kiana dijo con irritación, pero en el fondo no esperaba que Menyan dijera nada fiable. Pues ven y siéntate, que te preparo uno. Luego, Menyan llevó a Kiana de vuelta a su habitación, la presionó contra el tocador y tomó un peine para comenzar a peinar el cabello de Kiana. Los ojos de Mei se enrojecieron al ver a Menyan peinar a Kiana. ¿Por qué nunca había recibido un trato así después de conocer a Menyan desde hacía tanto tiempo? En ese instante, Kiana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, provocándole pánico. No tenía ni idea de lo que ocurría, pero entonces vio a Menyan en el espejo, peinándose con esmero. Por un momento, sintió una profunda paz. El cabello de Kiana era de muy buena calidad, y tras un simple peinado, quedó impecablemente arreglado. Luego, se le hizo una cinta negra para el pelo y se le recogió el cabello en una coleta alta, el mismo estilo que luciría más tarde como la Hercher de la llama. Menyan contempló su obra maestra y asintió satisfecha. En efecto, a Kiana le bastaba con una simple coleta para realzar su belleza. Si bien Kiana ya no poseía la madurez de su época con Xinyan, lucía mucho más heroica. ¿Qué te parece, Kiana? ¿No te queda bien? ¿No es más práctico y te ves mejor que con tus 2 trenzas? Menyan le dio una palmadita en el hombro a Kiana con una sonrisa, mirándola con expresión de ¿qué te parece? Kiana, al verse en el espejo, estaba algo aturdida. Bueno, desde luego no se veía tan bien como las trenzas que había llevado desde niña. Aún así, Kiana soltó una risita. HMPH, pensé que harías algo así, pero resulta que es justo así. Bien hecho, de todas formas. Kiana aún conserva algunos de sus rasgos tsundere, pero a Menyan le resultan bastante adorables. Mei, ¿qué te parece el nuevo peinado de Kiana? Entonces Menyan le preguntó a Mei, que estaba a su lado. Mei se sorprendió al principio, pero enseguida se recompuso y observó a Kiana. Kiana ya era muy guapa, y con esa coleta alta, parecía aún más vivaz. Kiana sí que parece mucho más enérgica. Mei también ofreció su propia evaluación objetiva. Jeje, soy guapa por naturaleza, me veo bien haga lo que haga. Tras escuchar los elogios de Mei, Kiana se sintió muy orgullosa y dijo, parece que Kiana ahora empieza a parecerse a un pez globo. Justo cuando el grupo estaba charlando, se oyó desde dentro el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose, seguido de una voz femenina madura y lánguida. Kiana, Mei, he vuelto. La profesora Himeko ha vuelto. Mei habló con Menyan, quien asintió en señal de aprobación. Menyan había sentido que Himeko abría la puerta justo cuando se abría, y luego condujo a Kiana y Mei hacia afuera. En cuanto los 3 entraron en la sala, vieron a Himeko mirándolos. Himeko se sorprendió bastante al ver a Menyan en esas circunstancias. Menyan, ¿has venido a ver a Mei y a los demás? Himeko miró a Menyan con recelo. Al fin y al cabo, sabía que Menyan tenía una buena relación con las 3, así que no era extraño que las buscara. Sí, así es. Menyan asintió también. Por cierto, ¿dónde está Bronya? No la he visto por ninguna parte. Himeko miró a su alrededor y luego se volvió hacia Menyan, preguntando. Bronya está en su habitación.
Probablemente esté agotada por haber entrenado demasiado hoy y todavía esté dormida. Menyan se acarició la barbilla y luego le guiñó un ojo a Kiana. Kiana, al darse cuenta de lo que quería decir, intervino rápidamente. Sí, profesora Himeko, ya sabe que la pequeña tuvo serios problemas de salud antes y aún no se ha recuperado. Además, la intensidad del entrenamiento de esa apestosa Menyan es altísima, estoy agotada. Al oír esto, Himeko asintió y no le dio más importancia. Menyan les había contado el pasado de Bronya, y Himeko aún sentía lástima por ella. Entonces, Menyan añadió, ya me tengo que ir. Hannah y Alice me están esperando para que vuelva a cocinar. Menyan estaba a punto de irse cuando Mei la agarró de la manga. Profesora Menyan, hace tiempo que no cenamos juntos. ¿Qué le parece si invitamos a Alicia y Hannah esta noche y cenamos juntos? Mei habló con una mirada esperanzada en los ojos, y Menyan, al ver esto, también comenzó a reflexionar. Sí, Menyan, hace días que no pruebo tu comida. Quédate y acompáñanos. Al ver esto, Kiana se apresuró a detener a Menyan. Kiana admiraba profundamente las habilidades culinarias de Menyan y, como hacía varios días que no probaba su comida, la echaba muchísimo de menos. Originalmente, había planeado ir a comer a casa de Menyan en los próximos días, pero no esperaba tener esta oportunidad hoy. Al verlos a los dos así, Menyan asintió y dijo, no tengo ningún problema con eso, pero no sé si Himeko me recibiría bien. Menyan miró a Himeko con una sonrisa mientras hablaba. Jaja, ¿acaso parezco una persona tan inaccesible? Siempre oigo a Kiana hablar de tu cocina, Menyan, y ahora tengo muchísimas ganas de probarla. Himeko también sonrió ampliamente, mirando a Menyan y diciendo algo que dejó su significado bastante claro. De acuerdo, avisaré a Airi y a las demás enseguida. Ah, y ya que es una reunión, invitemos también a Sakura y a Yuno. Menyan pareció recordar algo de repente y se lo dijo a Mei y a los demás. Sí, eso también está bien. Mei no puso ninguna objeción, simplemente asintió. Te dejo a ti los asuntos de los hombres. Ahora me voy a la cocina, hay mucha comida que preparar para tanta gente. Tras encomendarle estos asuntos a Ji-Meiji, Menyan se dio la vuelta y entró en la cocina. Eran más de 10 personas. Si una persona normal quisiera preparar tanta comida, estaría agotada o necesitaría mucho más tiempo. Pero, ¿acaso Menyan era una persona normal? Evidentemente, no. Capítulo 308. Kevin, empapado en sudor. Con el paso del tiempo, las personas a las que Mei y Kiana habían avisado fueron llegando gradualmente a casa de Himeko, e incluso Terise apareció de alguna manera. Todos los presentes en esta sala poseen un talento increíble. El primer Archer de esta generación, el quinto Archer, Bronya, Kiana, Raiden, Mei, Wendy y Anna. Es una lástima que el nuevo primer Archer aún esté durmiendo. Los dos Archers de la era anterior, la verdadera primera Archer, Alicia, y el Archer de la corrupción, Rin. 3 pseudo-Archers, Yae Sakura, Asakura Miyuki y Yuno, 2 bestias Honkai, Bella y Hana, y luego está Menyan, el hermano mayor que nunca fue encerrado. Himeko y Terise parecían estar fuera de lugar entre ese grupo de demonios y monstruos, pero en opinión de Menyan, Terise y Himeko tenían el potencial para ser Archers. Es justo decir que la mayor parte de la fuerza principal de la Academia St. Freya Archer se encuentra aquí, a excepción de un inmortal de alto rango que es crucial para el posterior surgimiento de jóvenes académicos. Así que ustedes originalmente solo habían planeado tener una comida juntos, ¿cómo se convirtió en una fiesta? Terise miró a Himeko, que era mucho más alta que ella, con expresión muda. Jaja, no digas eso. Es más divertido con más gente. Himeko rió con indiferencia. Bueno, esta es tu casa de todos modos, y yo solo soy un invitado. Al ver que a Himeko no le importaban esas cosas, Terise no dijo nada más. Al rato, Meiji fue sacando uno a uno los platos que Menyan había preparado. Al ver esto, todos fueron encontrando asientos y se sentaron. ¿Dónde está Bronya? ¿No deberíamos despertarla? Terise miró a Menyan con cierta confusión. Menyan sonrió y respondió. Bronya sigue durmiendo, así que no la molestemos. Menyan sabía que la prueba a la que Bronya estaba siendo sometida probablemente no se podría resolver en poco tiempo. ¿En serio? Terise no le dio mucha importancia y, sabiendo que Bronya estaba descansando, dejó de hablar del tema. El tiempo pasó volando y el día siguiente llegó en un abrir y cerrar de ojos, y Bronya seguía inconsciente. En la oficina de Terise. Menyan, dijiste que te irías unos días.
Therese miró a Kanse Menyan con expresión perpleja y dijo, ¿puedes decirme por qué? En realidad, Therese es bastante amable y accesible. Normalmente, si un profesor pidiera permiso, a Therese no le importaría mucho, pero, al fin y al cabo, ¿se trataba de Menyan? Bueno, no es conveniente decirlo, pero puedo decir que fui a atender algunos asuntos personales. Menyan sonrió y le dijo a Teresa. Tras reflexionar un instante al ver esto, Teresa asintió y dijo, muy bien, entonces, ten cuidado en la carretera, o podrías tener un accidente. Tras darle algunos consejos, Therese accedió a la petición de permiso de Menyan. Menyan abandonó entonces lentamente St. Freya, con destino al mar de Quanta, y su objetivo era claro, traer de vuelta a Seele. Ahora que Menyan ha llegado hasta aquí, ¿cómo podrían dejar a Sueran sola en el reino cuántico? Llegar al mar cuántico y encontrar a Seele sería bastante difícil, pero para Bronya, estas dificultades son menores, ciertamente no representan ningún problema para ella. De inmediato, Menyan liberó sus sentidos de la represión y casi al instante localizó el mar de Quanta. Acto seguido, en un abrir y cerrar de ojos, Menyan desapareció del lugar. El mar de Quanta. Entre la realidad y la ilusión. ¿Es este el mar de Quanta? Es verdaderamente onírico. Menyan apareció en una plataforma, observando el entorno que la rodeaba, completamente diferente del mundo real, y no pudo evitar suspirar. Para ser honesto, si no fuera tan poderoso, realmente no querría venir a un lugar como el mar de Quanta, ya que este lugar es demasiado misterioso. Entonces, Menyan usó sus poderes para atravesar el portal y entrar en el mar cuántico. En su camino, numerosas sombras cuánticas en forma de bestias Onkai la atacaron sin piedad. Con una oleada de energía Onkai emanada de Menyan, esas sombras cuánticas se hicieron añicos y desaparecieron. Cuando Menyan desató la aterradora energía Onkai, una figura fría en el mar de Quanta abrió repentinamente los ojos. ¿Esta energía Onkai proviene de un Ercher? Y no de un Ercher cualquiera. Un hombre que emanaba un aura de hielo, impulsado por el poder chamánico de Menyan, voló rápidamente hacia ella. Ahora tenía una forma de regresar al mundo real. En ese instante, Menyan también sintió que una malicia se acercaba rápidamente. Al principio se sobresaltó, y luego una extraña expresión apareció en su rostro. ¿Por Dios? ¿Acaso su movimiento de ahora mismo ha atraído al ancestro Kevin hasta aquí? A juzgar por sus intenciones maliciosas, está aquí para matar a la Ercher y apoderarse de su núcleo. Aunque Menyan sabía todo esto, seguía muy disgustado. Ni siquiera había hecho nada todavía, y el ancestro Kevin ya intentaba atacarlo. Parecía que podría usar aún más fuerza cuando atacara más tarde. Con esto en mente, Menyan simplemente encontró una plataforma bastante grande y se detuvo. Con un impulso de su aura, las densas sombras cuánticas que antes la rodeaban se desvanecieron instantáneamente en la nada. Luego, Menyan construyó un sillón reclinable, se recostó en él y esperó en silencio la llegada de Kevin. Mientras tanto, Kevin notó que el misterioso Ercher se había detenido. Frunció el ceño ligeramente, preguntándose si se trataba de una treta o de un intento deliberado de enfrentarlo directamente. El comportamiento inusual de Meng Yan desconcertó a Kevin, pero no se detuvo. Solo necesitaba derrotar al desconocido Ercher y obtener su núcleo para marcharse y cumplir con su deber. Como la posición de Menyan permaneció inalterada y Kevin siguió adelante con todas sus fuerzas, pronto divisó al hombre de pelo blanco tendido en una plataforma no muy lejana. Menyan alzó un poco la cabeza y miró a Kevin, que se acercaba a toda velocidad. Fue esa mirada la que hizo que Kevin se detuviera. Al ver a Menyan mirándolo con una sonrisa radiante, Kevin sintió que se le encendían las alarmas. Un escalofrío lo recorrió, extendiéndose desde lo más profundo de su ser hasta lo más entero. Aunque podía congelar el fuego celestial, ahora sentía un frío glacial por todo el cuerpo. Kevin fijó inmediatamente su mirada en Menyan. Desconocía su fuerza, pero la abrumadora sensación de peligro que percibía le indicaba que aquella Ercher era muy poderosa. Al ver la expresión de recelo de Kevin, Menyan sonrió y retiró parte del aura que había estado emanando. ¿Puedo preguntarle qué le trae por aquí para verme? Menyan miró a Kevin y preguntó, fingiendo confusión. Capítulo 309. La paliza a Kevin. ¿Quién eres? Kevin miró a Menyan, que no parecía diferente de una persona normal, frunció el ceño y su voz era tan fría como las profundidades del infierno. Ja, señor, ha venido desde tan lejos para encontrarme, ¿y todavía pregunta quién soy? Menyan miró a Kevin con una media sonrisa. Al oír esto,
Kevin guardó silencio y luego atacó de repente. Ya no era tan hablador. Aunque presentía que aquel Archer era peligroso, no le temía a nada. Necesita salir y cumplir su promesa, por lo que necesita un núcleo Archer, y un Archer tan peligroso no necesariamente es apto para el mundo exterior. Menjan se quedó atónito al ver a Kevin atacar sin mediar palabra. Había pensado que el ancestro Kevin intercambiaría algunas palabras amables con él, pero no esperaba que atacara de inmediato. Sin embargo, Menjan no se sorprendió demasiado. Kevin se había obsesionado un poco debido a una serie de acontecimientos, de lo contrario, su no lo habría desterrado al mar de Quanta. De inmediato, los labios de Menjan se curvaron en una leve sonrisa. Era el momento perfecto para darle una buena paliza al ancestro Kevin, llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Por respeto al ancestro Kevin, planeaba desatar toda su fuerza. Estallido. Ante el potente puñetazo de Kevin, Menjan lo detuvo fácilmente con un movimiento de muñeca. La ráfaga de viento generada por el golpe hizo que sus ropas ondearan ruidosamente. Cuando Kevin volvió a levantar la vista, los ojos de Menjan, originalmente morados, se habían tornado de un color púrpura dorado. Al instante, una sensación de angustia lo invadió y sus pupilas se contrajeron repentinamente. Esta sensación, ¿no puede estar equivocada? Justo cuando Kevin empezaba a sentir una oleada de emoción, de repente sintió un impacto tremendo. Al instante siguiente, salió disparado como una bala de cañón, estrellándose con fuerza contra una pared cercana. Sin embargo, como Menjan no había usado mucha fuerza, Kevin no resultó gravemente herido. Pero en comparación con sus lesiones físicas, Kevin sintió una sensación absurda. Tenía la mirada fija en Menjan y logró articular dos palabras. ¿El fin? En efecto, como guerrero que se había enfrentado al fin de frente, era extremadamente sensible a su aura. Si bien el aura de Menjan era diferente a la del fin, con el que se había topado antes, la sensación de impotencia ante un dios era absolutamente inconfundible. Esa sensación de impotencia, la incapacidad de dañar al oponente sin importar cómo atacara, lo dejó perplejo. ¿Por qué había aparecido el fin en ese momento, e incluso había llegado al mar de Quanta? Como era de esperar del guerrero de fusión más poderoso de la civilización anterior, me reconociste al instante. Ahora que sabes quién soy, ¿aún tienes el valor de atacarme? Menjan emanó una energía Honkai casi sofocante y aterradora. El halo del dios delfín apareció sobre su cabeza y un atuendo de viajera púrpura y blanco se vistió sobre su cuerpo. Era la primera vez que Menjan manifestaba activamente su atuendo de Archer, y una extraña lanza negra apareció en su mano. A medida que la energía Honkai de Menjan se disipaba de su cuerpo, el entorno comenzó a distorsionarse y contaminarse. Kevin sintió como si un monstruo explotara en su mente y toda su cabeza empezó a palpitar con dolor. Al ver esto, Menjan se dio cuenta de que, tras varias mejoras, su energía Honkai había alcanzado el nivel 5.0, y su capacidad para corromper y distorsionar ya era aterradora. No sería exagerado llamarse a sí misma una diosa maligna, retorcida y caótica. Apenas había liberado una mínima parte de la energía Honkai, pero incluso alguien tan fuerte como Kevin comenzaba a tener dificultades. Si esto continuaba, su antepasado Kevin podría corromperlo y convertirlo en un monstruo. Al pensar en esto, Menjan retiró con fuerza la energía Honkai que había abandonado su cuerpo, lo que permitió que la mente de Kevin volviera gradualmente a la normalidad. Menjan guardó entonces su atuendo de Archer, sintiendo cierto pesar. Estaba a punto de desatar parte de su poder, pero antes de que pudiera siquiera moverse, el ancestro Kevin ya se había desplomado. Aún así, tenía que darle una buena paliza. Kevin ya se sentía mucho mejor, la cabeza le había dado vueltas, lo que había aumentado su temor hacia Menjan al máximo. Sabía que incluso el al que se habían enfrentado antes poseía una habilidad tan extraña. Incluso Kevin sintió desesperación en ese momento. Su proyecto Estigmas ni siquiera había comenzado, y el fin ya había aparecido, aún más poderoso y extraño que el anterior. ¿Acaso la humanidad aún tenía alguna esperanza? Todos los planes que idearon estaban esencialmente dirigidos a prevenir o evitar el fin, porque todos sabían lo poderoso que era el fin. Incluso como guerreros fusionados, antes del fin no eran más que hormigas ligeramente más grandes. Pero ahora, se ha producido la peor situación, el fin ha nacido de alguna manera. Menjan ignoró la actitud emo de Kevin y fue directamente hacia él, desatando una ráfaga de puñetazos y patadas. Te dije que no acosaras a Kiana, te dije que no acosaras a Mimei, te dije que no me quitaras el permiso de conducir, te dije que no acosaras a Cele,
te dije que no admitieras que tu esposa es Mei, te dije que no siempre estuvieras contando acertijos. Aplausos, aplausos, aplausos. Tras una ráfaga de puñetazos y patadas, Menyan se sintió mucho mejor. Admiraba profundamente al ancestro Kevin, pero eso no le impedía desear darle una buena paliza. Kevin, naturalmente, intentó defenderse. Aunque se sentía desesperado, no era de los que se rinden fácilmente. Contraatacó en cuanto Menyan lo golpeó por primera vez, pero, por desgracia, Kevin no era rival para Menyan. Estallido. Con un fuerte estruendo, Kevin fue nuevamente estrellado contra la pared por el puñetazo de Menyan. Al instante siguiente, la figura fantasmal de Menyan apareció frente a Kevin. De repente, Kevin blandió un arma, apuntando directamente a la cabeza de Menyan. Menyan ni siquiera intentó esquivarla, dejando que la hoja de hielo la golpeara. Como era de esperar, Menyan salió ilesa, mientras que la hoja de hielo de Kevin, con una dureza comparable a la del acero del alma, se hizo añicos. Menyan lanzó de inmediato un puñetazo directo, impactando de lleno en el estómago de Kevin. Los ojos de Kevin se entrecerraron bruscamente al sentir una fuerza poderosa abalanzarse sobre él. ¡Auge! Con un fuerte golpe, la roca que una vez había sostenido a Kevin, que parecía una pequeña montaña, quedó ahora plagada de grietas y luego se hizo añicos en innumerables piedras más pequeñas. Menyan agarró a Kevin por el cuello y lo estrelló contra la plataforma bajo sus pies. Se abrieron grietas por todas partes. La fuerza del golpe habría herido gravemente, si no matado, a una persona de fuerza promedio. Aunque Kevin era físicamente fuerte y poderoso, la fuerza ejercida con tal intensidad le provocaba una sensación extremadamente incómoda, como si sus órganos internos estuvieran a punto de desplazarse. Capítulo 310. ¿Por qué pueden volar los pájaros? Porque tienen que volar. Dime, ¿por qué pueden volar los pájaros? Menyan agarró a Kevin por el cuello de la camisa, lo levantó con una mano y lo miró con calma, preguntándole. Kevin, a quien Menyan había llevado en brazos y pensaba que iba a ver a su amigo ese día, quedó momentáneamente atónito por una pregunta que le hizo Menyan, dejándolo sin palabras por un instante. ¿Y su problema? ¿Intentas humillarme? Puede que haya perdido contra ti, pero te mataré si quieres. Kevin miró a Menyan con ojos sin vida. No le temía a la muerte, de hecho, lo que lo había mantenido con vida hasta ahora era la promesa que les había hecho a sus amigos y a Mei, una promesa que ya no podía cumplir. ¿Crees que necesito humillarte? Menyan miró a Kevin con una sonrisa. ¿No lo estás haciendo ya mismo? Kevin no mostró temor alguno y evitó el contacto visual. A pesar de tener el poder de matarlo en un instante, Kevin jugaba con él como un gato con un ratón. ¿Acaso no era esto una humillación? Sin embargo, no se suicidaría, solo viviendo podría cumplir su promesa. ¿Por qué pueden volar los pájaros? Menyan formuló otra pregunta y luego la respondió por sí misma. Déjame explicarte. Es porque los pájaros tienen que volar, de lo contrario perecerán. Después de que Menyan terminó de hablar, volvió a patear a Kevin contra la pared. Esto es para agradecerte lo que me diste, Elle. Tras pronunciar esas palabras, Menyan planeó marcharse. Su intención original era darle una buena paliza a Kevin, y ahora que había logrado su objetivo, naturalmente pretendía irse. Etcétera. Justo cuando Menyan iba a darse la vuelta e irse, Kevin, que estaba incrustado en la pared, la llamó. Menyan dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirar a Kevin, que acababa de liberarse de la pared y caer al suelo. Aunque su cuerpo no estaba gravemente herido, sentía dolor por todo el cuerpo. Sin embargo, a Kevin eso no le importaba en ese momento, en cambio, miraba fijamente a Menyan. Acabas de mencionar a Alido, ¿verdad? ¿Conoces a Alicia? Al oír esto, los labios de Menyan se curvaron ligeramente en una sonrisa. Sí, conozco a ella. ¿Y qué? ¿Hay algún problema? ¿Acaso ella no puede tener una amiga de verdad? Mientras Menyan hablaba, miró a Kevin con una mirada burlona, una expresión que parecía decir, él es el verdadero amigo de Alicia, y tú no. Kevin entendió el significado en sus ojos, pero no pudo aceptarlo. Alicia es nuestra socia y amiga más respetada. Jamás permitiremos que pongamos en duda nuestra amistad. La voz de Kevin, que había permanecido en un silencio sepulcral, ahora denotaba un raro atisbo de ira. Alicia tenía un significado especial para todos, era una compañera importante. ¿Cómo podía Menyan, una completa desconocida, cuestionar su amistad? Ja, pero la mataste con tus propias manos,
Mataste a la importante compañera y amiga de la que hablabas. Menyan miró a Kevin y dijo algo, y Kevin se estremeció al oírlo, luego guardó silencio. Independientemente de si Alicia murió voluntariamente o no, el hecho de que muriera a sus manos era innegable. Siendo que sabías eso, ¿por qué no hiciste nada entonces? Kevin habló con voz ronca, aparentemente preguntándole a Menyan por qué no lo había detenido o matado para vengar a Alicia, considerando claramente a Alicia como alguien de su misma época. ¿Cómo sabes que no hice nada? Tras soltar una risita, Menyan decidió ignorar a Kevin. Era mejor evitar provocarlo en ese momento, ya que se encontraba en una situación muy delicada. Acto seguido, Menyan se preparó para marcharse. Al oír las palabras de Menyan, las pupilas de Kevin se contrajeron. Viendo que Menyan estaba a punto de marcharse, Kevin, sin dudarlo, alzó la mano y blandió una hoja de hielo para bloquearle el paso. Como resultado, Kevin fue nuevamente pateado contra la pared por Menyan, y esta vez Menyan incluso aumentó ligeramente la fuerza, lo que provocó que Kevin quedara momentáneamente aturdido. Reprimiendo el dolor en su cuerpo, Kevin miró fijamente a Menyan con una mirada depredadora. Dime qué le hiciste a Alicia. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, Kevin se dio cuenta de que el tipo que tenía delante probablemente era bastante malvado, y no creía que pudiera hacer nada bueno por ella. ¿Por qué debería? ¿Quién eres para mí? ¿O acaso eres más fuerte que yo y puedes obligarme a decirte lo que quieres saber? Al mirar a Kevin, Menyan pensó para sí misma que realmente hacía honor a su reputación como antepasado de la familia Caslana, su naturaleza impetuosa no había cambiado en absoluto. ¿Qué le hiciste a Alicia? Kevin no respondió a la pregunta de Menyan, sino que continuó mirándola fijamente. Al ver esto, Menyan sintió una sensación de familiaridad y entonces se dio cuenta de algo. Madre mía. Esta situación se parece exactamente a la del villano usando trucos para secuestrar a la protagonista femenina, y luego saltando arriba y abajo para burlarse del hombre. Madre mía. Se suponía que yo iba a ser un embajador que cumplía sueños, ¿cómo terminé siendo el villano? Menyan apartó rápidamente esos pensamientos caóticos de su mente. Alicia no era la protagonista, ni un villano. Además, Kevin parecía estar en tan mal estado solo porque Menyan era lo suficientemente fuerte. Si Kevin hubiera sido más fuerte, podría haber perdido su núcleo Archer y la vida. Pensando en esto, Menyan le dio un puñetazo a Kevin en la cara, que ya estaba algo magullada. Toma este, puñetazo que rompe amistades. ¿Tengo que contarte lo que le hice a ella? ¿O de verdad crees que yo, como amiga, sería capaz de lastimar a mi propia amiga? ¿Crees que yo haría lo que tú hiciste? Menyan se enfureció al instante. Aunque Kevin no quería matar a ella murió a manos de Kevin. ¿Cómo te atreves a preguntarme esto ahora? Entonces le propinó otro puñetazo, enterrando a Kevin bajo los escombros. Menyan suspiró aliviado. Estaba a punto de irse, pero Kevin le bloqueaba el paso. ¿Acaso no se lo estaba buscando? Tras propinarle una buena paliza a Kevin, Menyan estaba eufórica. Tarareando una melodía, desapareció en un instante. En cuanto a Kevin, Menyan no le había hecho mucho daño, aunque parecía bastante maltrecho, no estaba gravemente herido. Kevin está bastante débil ahora, no es rival para ella. Pero pensándolo bien, tiene sentido, al fin y al cabo, Suelo desterró al mar de Cuanta hace muchos años, así que su debilitamiento era inevitable. Menyan dejó de prestarle atención a Kevin. No había ido al mar de Cuanta para darle una paliza, Kevin solo buscaba problemas. Capítulo 311, CL. Bronja, Lilia, Rousalie. Chicas, está muy oscuro aquí. ¿Cuándo volverá CL a verlas a todas? Justo cuando Menyan volaba a través del mar de Cuanta buscando a CL, una voz suave e intermitente llegó repentinamente a sus oídos. Al oír esa voz, Menyan se animó de inmediato. Parecía que tenía suerte, estaba a punto de encontrar a Sier. Menyan entonces intuyó la dirección de donde provenía el sonido y salió disparada en esa dirección. Poco después, sintió a CL en su estado cuántico. El estado actual de CL es bastante difícil de detectar para la mayoría. Sin embargo, dado que Kevin pudo percibirlo y ayudar a CL a deshacerse de él, Menyan sin duda podría hacer lo mismo. En ese instante, la energía Onkai fluyó en las manos de Menyan, transformándose en una forma más suave de energía imaginaria. En cierto modo, la energía Onkai es una variante de la energía imaginaria, un término más formal sería energía interna imaginaria. Sin embargo, la energía Onkai de Menyan no es una energía Onkai ordinaria,
es una superenergía Honkai que ha sufrido numerosas mejoras, poseyendo niveles extremadamente altos de contaminación, destructividad, distorsión y potencial de crecimiento. Por lo tanto, Menyan no se atrevió a permitir que esta energía Honkai entrara en contacto directo con CL, ya que sería perjudicial si CL se contaminara. Afortunadamente, la utilidad de la energía Honkai no solo no había desaparecido, sino que incluso había mejorado, ya que podía transformarse en otras formas de energía. Con un gesto de la mano, Menyan reveló lentamente la forma de CL, sacándola de su estado cuántico. CL sintió que la pequeña y oscura habitación que la había aprisionado comenzaba a desmoronarse, y la luz la obligó a cerrar los ojos involuntariamente. Cuando CL volvió a abrir los ojos, se encontró en un espacio onírico tan vasto como el mar, y no muy lejos había un hombre de pelo blanco que le sonreía. ¿Quién eres? CL miró a Menyan y preguntó con un tono ligeramente tímido. Como era de esperar de CL. Su voz es tan suave y dulce. Y su mirada tímida es tan adorable. ¡Qué lindo! Me dan ganas de acariciarlo. Al ver a Sier, la sonrisa de Menyan se ensanchó, y tras escuchar las palabras de Sier, Menyan también sonrió y dijo: Hola Sier, mi nombre es Menyan. Puedes llamarme hermano Menyan si no te importa. Mientras Menyan hablaba, extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza a Sier. Sier no se inmutó, no percibió ninguna malicia en Menyan. Al contrario, sintió una profunda ternura por su parte. ¿Sueño? Hermano Menyan, ¿salvaste a Sier? Al sentir el calor sobre su cabeza, Sier experimentó una sensación de paz y seguridad. Luego parpadeó con sus grandes ojos azul marino y miró a Menyan, preguntando: Sí, percibí la tristeza de CL, así que vine a buscarla. Menyan sonrió y asintió. Hermano Menyan, ¿conoces a Sier? Onceer miró a Menyan con sus hermosos ojos. No recordaba haber conocido a Menyan, a ese hermano mayor, pero Menyan la había llamado por su nombre en cuanto la vio, así que debía conocerla. Nada mal, cobarde. Parece que todavía no te has quedado del todo ida. Aunque este tipo no parece tener malas intenciones, presiento que es extremadamente peligroso. Intuyendo lo que se le estaba pensando, Black CL también habló. Su percepción de la malicia era igual de buena que la de CL, pero la ausencia de esta no significaba que Menyan no corriera peligro. Además, esta persona podría estar intentando atacar a CL, por lo que era necesario ser cauteloso. Jaja, si conozco a CL. Menyan rió a carcajadas y luego sacó una fotografía. En la foto aparecían una Menyan muy satisfecha y Bronya, que parecía estar siendo alzada por Menyan, con una expresión de en el rostro. Esta foto la tomó Kiana. Esta es Bronya. CL jadeó sorprendida al ver la expresión de absoluta desolación de Bronya en la foto. No esperaba que la persona que la había salvado conociera a Bronya. Hermano Menyan, ¿de verdad conoces a la hermana Bronya? CL miró a Menyan con entusiasmo. No solo la habían rescatado, sino que también sabía dónde estaba su hermana Bronya. Sí, Bronya y yo somos muy buenos amigos, como hermanos. Al oír la pregunta de CL, Menyan asintió. Sí, era una pequeña exageración, pero su relación con Bronya había mejorado considerablemente durante el tiempo que llevaban juntos. Aunque a Bronya todavía le gustaba llamarlo pervertido, él ni siquiera sabía qué era exactamente lo que lo hacía tan pervertido. ¿Podría ser que Bronya te haya enviado, Menyan, para rescatar a CL? CL se alegró mucho al saber que Menyan y Bronya tenían tan buena relación, pero Menyan negó con la cabeza ante las palabras de CL. No, eso no es cierto. Bronya no sabe lo poderosa que soy en realidad, y el mar cuántico es un lugar muy peligroso, así que no me pidió que viniera a rescatar a CL. Sin embargo, ella misma está trabajando muy duro para hacerse más fuerte, y quiere venir aquí personalmente a encontrar a CL. CL se sintió inicialmente decepcionada tras escuchar la primera parte, pero cuando oyó a Menyan decir que Bronya estaba trabajando duro para hacerse más fuerte y que quería encontrarla ella misma, una hermosa sonrisa floreció en su rostro. Como era de esperar, Bronya todavía recuerda a CL. CL murmuró para sí misma, luego volvió a mirar a Menyan. Entonces, ¿por qué estás aquí, hermano Menyan? CL miró a Menyan con cierta curiosidad. Al fin y al cabo, Menyan había dicho que Bronya no le había pedido que salvara a CL, así que ¿por qué estaba él en el mar cuántico? Jaja, he oído a Bronya hablar mucho de ti, diciendo que eres una chica amable y gentil. También sé algo sobre CL y tengo información sobre ese experimento. Fui yo quien le dijo a Bronya que estabas en el mar de Quanta. Al oír la palabra experimento,
Se le tembló instintivamente. Solo Dios sabía cómo había aguantado todos esos años. Si no fuera por su otro yo y su anhelo por Bronja, probablemente se habría derrumbado hacía mucho tiempo. Solo supe de ti porque encontré por casualidad los documentos confidenciales de Anti-Entropy. Poco después, conocí a Bronja, y luego Bronja, junto con otras amigas, ingresó en una academia de valquirias llamada Santa Freya. Menjan habló en voz baja sobre su relación con Bronja, adornando ligeramente algunos detalles, pero en realidad no importaba, la verdad era la que era. ¿Sabes, Cele? Bronja ha sufrido mucho todos estos años tratando de encontrarte. Capítulo 312. La depresión de Cele. Hermana Bronja. Cuando Cele oyó a Menjan decir que su hermana Bronja había sufrido mucho por ella, su corazón se estremeció. Hermano Menjan, ¿cómo está ahora la hermana Bronja? Cele miró a Menjan con cierta preocupación y le preguntó por el estado de Bronja. Bueno, solo puedo decir que Bronja lo pasó muy mal antes de conocerme. Tenía daños en varias partes del cuerpo, especialmente en el cerebro y las piernas. Su centro emocional cerebral resultó dañado, lo que le provocó la pérdida de algunas emociones y una parálisis facial parcial. Sus piernas también están paralizadas. De no ser por el Heavy Bony que le diste a Bronja, probablemente habría necesitado una armadura de exoesqueleto para mantenerse en pie el resto de su vida. Menjan chasqueó la lengua con un dejo de arrepentimiento y dijo, luego añadió, por supuesto, lo que es aún más indignante es tu madre adoptiva, Cocolía. Ella implantó en secreto un biochip en el cerebro de Bronja y ha estado utilizando tu situación para coaccionar a Bronja a hacer cosas por ella. Cuando Cele supo lo miserable que había sido su hermana Bronja durante todos esos años, su corazón se estremeció. Y cuando supo que su madre adoptiva, Cocolía, le había hecho tal cosa a Bronja, incluso Cele, con su naturaleza bondadosa, no pudo evitar sentir una oleada de ira. Si White Cele ya estaba algo enfadada, Black Cele, con su temperamento explosivo, lo estaba aún más. Aunque Black Cele valoraba más a White Cele que a nadie, también le tenía mucho cariño a Bronja. Al fin y al cabo, ella y Cele eran prácticamente la misma persona. Esa maldita Cocolía. Ya sabía yo que esa vieja bruja no era buena. Incluso usó a Cele para coaccionar a Bronja. La haré pedazos cuando tenga la oportunidad. La voz algo exasperada de Aicier resonó en la mente de Baisier, pero, sorprendentemente, Baisier no intentó calmarla. Ella misma ya estaba bastante enfadada. Sin embargo, entonces Sier miró a Menjan. Hermano Menjan, ¿la hermana Bronja se encuentra mejor ahora? Menjan asintió al oír esto. Por supuesto, Bronja y yo tenemos una muy buena relación, así que curé el cuerpo y la mente de Bronja hace mucho tiempo. Bronja está increíblemente sana ahora. Mientras Menjan hablaba, él soltó una risita y le revolvió suavemente el pelo a Sier. Sier le recordaba a una gatita tierna, y le dieron ganas de acariciarla un poco más. Cele suspiró aliviada al escuchar que su hermana Bronja había sido curada por Menjan, y sus preocupaciones se disiparon. ¡Uf, qué maravilla! Muchísimas gracias, hermano Menjan. Cele miró a Menjan con gratitud. Cele era muy importante para Bronja, pero viceversa, Bronja era muy importante para Cele. Ambas se consideraban mutuamente las personas más importantes de sus vidas. Por lo tanto, Cele ahora está llena de una inmensa gratitud hacia Menjan, quien no solo la salvó a ella sino también a Bronja. Bueno, no hace falta que me des las gracias ni nada. Como ya he dicho, Bronja y yo tenemos una muy buena relación, así que me encargué de este pequeño asunto sin problemas. Menjan negó con la cabeza. El problema de Bronja podría parecerles complicado a los demás, pero para Menjan no tenía mayor importancia. Una esfera de energía vital podría solucionarlo, eso demostraba la omnipotencia de Lonkai. De acuerdo, ignoremos a Bronja por ahora y hablemos de Cele. Menjan volvió a sacar el tema, y Sier se quedó atónito al oírlo. ¿Mi negocio? Cele estaba algo confundida, y como si intuyera su duda, Menjan le explicó directamente. Aunque Cele, ahora te has liberado del estado cuántico, sigues estando altamente asimilada por el mar de los cuánticos. En este estado, no puedes abandonar el mar de los cuánticos. Creo que tu otra parte dentro de mí debería ser plenamente consciente de esta situación. Oye, ¿sabe el hermano Menjan que hay otro Cele dentro de él? Cele también se sorprendió un poco al oír esto. Ni siquiera Bronja sabía de la existencia de la otra Cele, pero Menjan, a quien acababa de conocer, sí lo sabía. Cele, ya te lo he dicho antes, este tipo es bastante peligroso. Si quisiera,
podríamos decir que no tendríamos ninguna posibilidad contra él. Sin embargo, lo que dijo es cierto. Estamos demasiado asimilados por el mar de Quanta, sin algún medio, realmente no podemos salir. Esta es la voz de Aesir. Pero, otra versión de mí mismo, eso solo significa que el hermano Menyan es muy poderoso, ¿verdad? No debería tener malas intenciones hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué decir que el hermano Menyan es peligroso? Onser preguntó, algo desconcertado, desde que conocimos al hermano Menyan, mi otro yo ha estado diciendo que el hermano Menyan es peligroso. Pero mi otro yo también dijo que el hermano Menyan no tiene malas intenciones, así que ¿cómo puedes decir que es peligroso? Cobarde, no te preocupes por nada más por ahora. Lo único que necesitas saber es que este hermano Menyan que tienes delante es realmente peligroso. Aesir no dijo mucho, solo una frase sencilla, y en ese momento también se oyó la voz de Menyan. Sí, he conocido a bastantes personas con doble personalidad, así que he notado que CL es diferente. Menyan asintió en señal de aprobación. ¿Doble personalidad, eh? ¿Quién no tiene doble personalidad hoy en día? Bueno, no hablemos de eso ahora. Hablemos de cómo resolver este problema. Hermano Menyan, ¿puedes con esto? Los ojos de CL también brillaban. Bueno, CL, planeo transformarte en un Archer especial del mar de Quanta. ¿Qué te parece? Menyan se acarició la barbilla y dijo suavemente, CL también es una Archer nata del cuerpo sagrado, y también posee una marca sagrada natural. Su personalidad interior es la de la Archer de la muerte de la civilización anterior. Se podría decir que CL es una Archer nata. ¿Archer? ¿Qué es un Archer? CL no tenía ni idea de que era un Archer, ya que había caído al mar de Quanta durante el experimento Octubre de 10 cuando era muy pequeña y nunca había estado expuesta a tal conocimiento. Sin embargo, su ignorancia no significaba que Black CL desconociera el tema. Luego le explicó a CL que era un Archer, y CL se mostró algo sorprendida y dudó después de escuchar. Al ver la confusión y luego la vacilación en los ojos de CL, Menyan se dio cuenta de que probablemente Black CL y CL habían hablado de algo, así que dijo: CL, no tengas prisa. Quizá no sepas que Bronya ya es una Archer. Si te conviertes en Archer, otra CL podrá ayudarte a controlar este poder. Capítulo 313. La determinación de CL. ¿Bronya ya es una Archer? CL también se quedó algo confundida al oír esto. Bronya también se había convertido en Archer. ¿Qué estaba pasando en este mundo? Sin embargo, tras recordar lo que su otro yo le acababa de decir a Menyan, no pudo evitar reflexionar sobre ello. Convertirse en Archer no solo lo liberaría de su situación actual, sino que también le otorgaría el poder de ayudar a Bronya. No parecía haber ninguna desventaja, así que asintió a Menyan. Entonces, hermano Menyan, convirtamos a CL también en un Archer. Aunque CL ya se había decidido, todavía se sentía un poco nerviosa al pensar en convertirse en la Archer que su otro yo le había descrito. De acuerdo, no te preocupes, CL, estoy aquí y no tendrás ningún problema. Menyan sonrió y acarició suavemente la cabeza de Sier. Al sentir el calor, Sier experimentó una sensación de paz. Bajó la cabeza, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No sabía de dónde provenía esa confianza, pero simplemente sentía una confianza inexplicable en Menyan. Yo creo en el hermano Menyan. Al oír la suave y dulce voz de Onser, Menyan sintió incluso el impulso de abrazarla con fuerza y respirar hondo. Sin embargo, pensando que esto podría asustar a Onser, Menyan reprimió el impulso y decidió esperar a que su relación mejorara antes de respirar cuanto quisiera. Menyan cerró los ojos, sintiendo la autoridad Archer de este mundo. La energía Onkai se condensó en su mano y una gema blanca apareció en su palma. ¿Qué es esto? Es precioso. Los ojos de CL se iluminaron al mirar la gema blanca en la mano de Menyan, sintiendo una extraña atracción hacia ella. Este tipo es realmente extraordinario, incluso logró hacerse con un núcleo de Archer. Esto también lo dijo Aesir. ¿Este es el núcleo Archer? CL observó la hermosa gema en la mano de Menyan, con un destello de curiosidad en sus ojos. Inmediatamente, Menyan le entregó el núcleo Archer a CL y dijo: tómalo, CL, y déjame el resto a mí. Al ver la dulce sonrisa en el rostro de Menyan, el nerviosismo inicial de CL disminuyó y extendió la mano para tomar el núcleo Archer de la mano de Menyan. El núcleo del Archer se fusionó con su cuerpo en el instante en que hizo contacto con ella, como una golondrina que regresa a su nido.
Al ver el núcleo Ercher fusionarse con el cuerpo de Cele, Menjan esbozó una leve sonrisa. Acto seguido, juntó las manos y una oleada de energía Onkai se elevó, envolviendo a Cele en una gran esfera púrpura. Entonces, los ojos de Menjan se tornaron instantáneamente de color oro púrpura, absorbiendo directamente el poder del mar cuántico y vertiéndolo continuamente en el gran capullo púrpura. Por eso Cele puede hacer lo que quiera, ya que es la hija predilecta del mar cuántico. Incluso si otra persona contara con su protección, inevitablemente se enfrentarían a problemas de alguna magnitud. Este alboroto atrajo la atención de Kevin, quien también había nacido en el mar de Quanta. Vio una figura que volaba rápidamente a lo lejos, como si quisiera averiguar qué había sucedido. Kevin también vio a Menjan y el gran capullo púrpura frente a ella. Al sentir las intensas fluctuaciones de energía a su alrededor, Kevin quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? Ya había intuido que el objetivo de Menjan no era él, y que Menjan no tenía intención de matarlo. Aunque desconfiaba bastante de la identidad de Menjan como el fin, tras calmarse, comprendió que probablemente Menjan no atacaría la civilización actual, al menos no por el momento. Tal vez estaba observando a la humanidad del mismo modo que fingía ser Alicia, queriendo comprobar si los humanos tenían derecho a sobrevivir. De otro modo, con su poder, probablemente ya habría aniquilado la faz de la Tierra. Por lo tanto, Kevin ya no está tan asustado. Parece que Kevin sí es capaz de obligarse a mantener la calma incluso cuando se enfrenta al fin. En ese momento, Kevin también llegó no muy lejos de Menjan, con una expresión aún fría mientras la miraba. Kevin, ¿cómo te atreves a mostrar tu cara delante de mí? ¿Acaso no has tenido suficiente con mis palizas? Menjan miró a Kevin, que había vuelto a la normalidad, y no pudo evitar sonreír. Si pegarme te hace sentir mejor y te impide desquitar tu ira con los demás, entonces puedes pegarme como quieras. Kevin dijo con calma, afirmando que lo que decía era cierto. Si ser atacado por el fin lo hacía sentir mejor y le impedía atacar a los humanos, aceptaría de buen grado ser golpeado como quisiera. HMPH. Solo te pegué porque te lo merecías. ¿De verdad creías que te pegaba por diversión? Menjan emitió un suave zumbido y dijo con calma. Kevin guardó silencio al oír esto. Sabía que si Alicia era realmente su amiga, entonces la paliza que había recibido no había sido del todo inmerecida. ¿Puedes decirme que está realmente muerta? Después de un largo rato, Kevin finalmente logró pronunciar esta frase. ¿Tonterías? Si no, ¿por qué crees que es tan fácil hablar con los Erchers de esta civilización? Además, tú mismo lo hiciste, ¿cómo no ibas a saberlo? Menjan miró a Kevin con indiferencia y dijo lentamente, Dios mío, ¿todavía te atreves a mencionar a ella delante de mí? Supongo que no te he hecho suficiente daño hace un rato. ¿Cuál es tu nombre? Aunque seas, el fin, ya deberías tener tu propio nombre, ¿no? Después de un largo rato, Kevin finalmente volvió a hablar. Palabras de ensueño. Sin girar la cabeza, Menjan respondió que no le desagradaba a Kevin. Al fin y al cabo, sabía que probablemente no estaría mucho mejor si hubiera pasado por lo que ella había pasado. El ambiente se volvió frío de nuevo después de que Menjan pronunciara su nombre. Al fin y al cabo, Kevin era prácticamente un témpano de hielo, con un rostro sombrío e inexpresivo y una naturaleza taciturna. Ya era extremadamente raro que viniera a tener esta conversación. Menjan, por otro lado, simplemente no quería volver a hablar con Kevin. Al fin y al cabo, Kevin estaba siendo bastante aburrido, y no tenían absolutamente nada de qué hablar. Justo cuando la atmósfera se enfriaba, el gran capullo que envolvía a Cele cerca sufrió un cambio, atrayendo la atención de Menjan y Kevin. Mientras Kevin observaba el capullo púrpura de energía Onkai, se preguntó si ese era el verdadero propósito de la llegada de En al mar de Quanta. Bajo su mirada, el capullo, originalmente púrpura, comenzó a transformarse, tornándose azul y dorado. El azul, símbolo del mar, y el dorado, símbolo del árbol, se alternaban y cambiaban sobre el capullo, hasta fundirse milagrosamente en uno solo. El capullo púrpura original se convirtió gradualmente en un color azul dorado. Este espectáculo incluso atrajo la atención de Kevin, y presentía que lo que había dentro del capullo gigante probablemente era extraordinario. Capítulo 314. El Ercher de la Muerte, versión Plus. El tiempo vuela. Durante la transformación de Cele en Ercher of Risen, pasaron 5 días en un abrir y cerrar de ojos, algo que Menjan no esperaba. Sin embargo, Menjan pronto encontró la raíz del problema. Al parecer, se debía al núcleo Ercher que había condensado.
Aunque el núcleo Escher que condensó tenía los mismos poderes que un núcleo Escher normal, seguía siendo problemático. Sin embargo, tal vez debido a que Menyan condensó personalmente el núcleo, este está directamente conectado al árbol. Además, Menyan infundió a CL con la energía del mar cuántico, y debido a la afinidad de CL con dicho mar, su cuerpo físico también está conectado a él. Es bien sabido que el árbol y el mar no se llevan bien, por lo que ambos vuelcan su energía en CL, intentando convertirla en una de los suyos. Sin embargo, también es bien sabido que, aunque el árbol y el mar no se llevan bien, son interdependientes y están conectados entre sí. CL es una Escher de la muerte por nacimiento, pero también es hija del mar, por lo que los poderes del árbol y del mar dentro de CL están ingeniosamente fusionados. CL ahora pertenece tanto al mar como al árbol. Cuando un lado toma la delantera, CL se inclinará hacia ese lado. Sin embargo, dado que ambos lados están conectados a CL, el otro también puede aumentar su poder para atraerlo de vuelta. Esto puede considerarse una confrontación directa entre el árbol y el mar. Al pensar en esto, la expresión de Menyan también se tornó extraña. ¿Por qué Sier parece estar desempeñando el papel de un protagonista dominante? Un niño, o niña, que había sufrido desde la infancia de repente adquirió habilidades extraordinarias a través de una aventura inesperada, y, cielos, se ha convertido en un anciano. Mientras Menyan pensaba esto, una leve sonrisa apareció en sus labios. Interesante, muy interesante. Este CL es mucho más fuerte que el CL de la línea temporal original. Menyan ya había descartado las palabras de Kevin con indiferencia. Al fin y al cabo, ese tipo era realmente molesto, no hablaba mucho, pero siempre tenía que hacer preguntas sin sentido que sacaban de quicio a la gente. Esto molestó tanto a Menyan que simplemente arrojó a Kevin a un mundo de burbujas. Al principio, Menyan consideró la posibilidad de devolverlo al mundo real, pero pensando en la habilidad de Kevin para causar problemas, descartó la idea. Kevin debería quedarse en el mar de Quanta, ya está muy viejo para eso. No debería estar pensando en salvar el mundo todo el tiempo. Hacer clic. Justo cuando Menyan estaba absorta en sus pensamientos, un nítido clic resonó y Menyan levantó la vista. El capullo, que una vez fue azul dorado, presentaba grietas, y al ver esto, Menyan supo que Sier pronto nacería. Clic, clic, clic. Los crujidos se hicieron más frecuentes, y entonces el enorme capullo se hizo añicos con un rugido ensordecedor, revelando la figura de CL. CL había cambiado mucho desde entonces, sobre todo en su temperamento. La CL original tenía un temperamento tranquilo y elegante, pero ahora había adquirido un toque de misterio y etérea belleza. En cuanto a su apariencia, no ha habido grandes cambios, salvo que su cabello ha crecido un poco y su vestimenta ha cambiado al atuendo de Escher. Sin embargo, en lugar de describirse como un atuendo de Escher, se asemejaba a un vestido de una belleza exquisita y una elegancia refrescante, que dejaba al descubierto unas piernas blancas y tersas como jade de piel de cordero. El atuendo de Escher de CL era predominantemente blanco, con detalles en azul y oro, y portaba una guadaña enorme, considerablemente más larga que ella. La hoz es predominantemente blanca, con detalles en azul y dorado, pero no luce demasiado llamativa, al contrario, transmite una sensación fresca y sencilla. Esta apariencia es diferente a cualquiera de sus formas anteriores en la línea temporal original, pero su poder definitivamente no es tan fuerte como en esta forma. En ese instante, se le aterrizó lentamente frente a Menyan. Al sentir el poder que emanaba de ella, se le quedó algo aturdida. Al ver la adorable expresión de asombro de Sier, Menyan no pudo evitar sonreír y dijo: ¿Cómo te sientes, CL? Al oír esto, se le salió de su ensoñación y miró a Menyan, hablando en voz baja. ¿Cómo debería describir esta sensación? Es algo refrescante, como renacer. Se le ladeó la cabeza, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas para describir sus sentimientos del momento. Al oír esto, Menyan soltó una risita. Dios mío, Sier se veía tan fresca. Aunque le pareció gracioso, no dijo nada, limitándose a acariciar suavemente el cabello, ahora aún más liso, de Sier. Al sentir la sutil sensación en su cabeza, Sier se sintió muy cómoda y no pudo evitar entrecerrar los ojos, acurrucándose contra la mano de Menyan como una gatita. Oye, CL, ¿qué estás haciendo? En ese instante, la voz de Black CL la devolvió a la realidad. Al darse cuenta de lo que había hecho, CL se sonrojó y bajó la cabeza avergonzada. Al ver a la tímida CL, Menyan pensó que se había vuelto aún más adorable. Lo siento, Bronja,
es que Cele es demasiado adorable. Menyan no pudo evitar pensar eso para sí misma, luego sonrió y dijo: Cele ya ha despertado completamente como Ercher, ¿verdad? A estas alturas debería saber qué poderes tiene. Menyan miró a Sier y le preguntó en voz baja, y Sier asintió en respuesta. Sí, mis habilidades son la decadencia y la creación. Puedo incluso destruir, sanar o crear vida a nivel del alma, y también puedo resucitar a personas que hayan estado muertas durante no más de 3 días. Cele le explicó brevemente a Menyan sus habilidades, que, por decirlo suavemente, eran descomunales. Si bien sus poderes no habían cambiado mucho, se habían convertido en una versión potenciada de los poderes del Ercher de la muerte. Sin embargo, Menyan no se mostró demasiado sorprendida. Como era de esperar de Cele. Es realmente asombrosa. Menyan sonrió y le despeinó el cabello a Sier, mirándola con admiración, como diciendo: Sier es genial. La ingenua Sier se dejó impresionar fácilmente y se alegró mucho con los halagos de Menyan. Menyan volvió a examinar el estado físico de Cele. Se había vuelto muy fuerte, al menos mucho más fuerte que una Ercher recién despertada. Además, la energía del árbol y del mar seguía fortaleciendo el cuerpo de Cele, aparentemente intentando permitirle absorber más energía. Si este ritmo de mejora continúa, debería alcanzar la fuerza física normal de Kevin en aproximadamente 1 año. Sin embargo, a medida que aumenta la capacidad energética del cuerpo de Cele, este plazo debería acelerarse. Simplemente se desconoce si finalmente alcanzará la fuerza física de el fin. Menyan también empezaba a ilusionarse con esto. Dios mío, originalmente había planeado convertir a Cele también en Ercher, para ayudar a consolidar su Academia Ercher de Santa Freya. No esperaba que Cele lo activara tan rápido, creando una versión definitiva del Ercher de la muerte. Pero eso es lo que lo hace interesante. Capítulo 315. El arrogante Kuroki. Luego, Menyan le enseñó a Cele cómo usar el poder que residía en su cuerpo, y para deleite de Menyan, Cele aprendió muy rápidamente. Aunque era algo que nunca había hecho antes, aprendí rápidamente cómo mostrar y ocultar mi atuendo de viajera. Hay que decir que, aunque Cele pueda parecer algo frágil, su talento en combate es verdaderamente innegable. Hermano Menyan, ¿podemos ir a buscar a la hermana Bronja ahora? Cele, tras haberse puesto de nuevo su vestido azul y blanco anterior y haberse cambiado de ropa de Ercher, se acercó a Menyan con una expresión esperanzada y preguntó: ¿de verdad Cele tiene tantas ganas de ver a Bronja? Bueno, mi principal propósito al venir aquí era encontrarte. Ahora que he logrado mi objetivo y he estado fuera tantos días, es hora de que regrese. Menyan asintió tras escuchar las palabras de Cele. Originalmente había planeado regresar en un par de días, pero debido a la transformación de Cele en Ercher, se había retrasado varios días más. También extrañaba a Airi y a Mei. Parece que Yaya ha despertado. Si recupero a Sier, Yaya podría ponerse muy contenta. Al pensar en esto, Menyan sintió que no podía permanecer en el mar cuántico ni un segundo más, quería regresar con Santa Freya. Hermano Menyan, ¿cómo salimos de aquí? Cele desconocía por completo los complejos pensamientos de Menyan. Al oír que Menyan también planeaba regresar, una sonrisa de alegría iluminó su rostro. Sin embargo, también sentía mucha curiosidad por saber cómo Menyan la sacaría de allí. Después de todo, su entrada al mar de Quanta se debió a algún accidente, y tenía verdadera curiosidad por saber cómo salir. Jaja, esto es un problema menor, Cele, ya verás. Menyan le dedicó a Sier una sonrisa tranquilizadora y, acto seguido, la alzó en brazos como una princesa. Este gesto cariñoso hizo que Sier se sonrojara al instante, pero no opuso mucha resistencia. Sin embargo, mientras que Cele no decía nada, con Black Cele la cosa era distinta. Cuando Menyan abrazó a Cele, Black Cele se puso inmediatamente a la defensiva. Maldito bastardo, ¿cómo te atreves a abrazar a Cele tan íntimamente? Suelta tus patas de perro ahora mismo. Black Cele comenzó a causar revuelo en la mente de Cele, incluso intentando tomar el control del cuerpo y darle una lección a Menyan. Sin embargo, Cele se negó y, en cambio, consoló a su otro yo. Mi otro yo, no te enfades. El hermano Menyan nos salvó y nos dio un poder inmenso. Además, siento una gran cercanía con el hermano Menyan. No es nada. Debido a sus experiencias infantiles, Cele es muy sensible, pero no sentía ningún resentimiento hacia Menyan. Al contrario, sentía mucho cariño por ella, igual que por su hermana mayor Bronja, alguien que le transmitía calidez. Este tipo se está aprovechando de ti,
¿Por qué eres tan terca? Acier estaba algo molesto. Aunque Meng Yan no tenía malas intenciones, quizá las tuviera. Pero Cier, esa chica tan ingenua, había tenido la imprudencia de acercarse a él. Tu otro yo no puede decir que no tienes un hermano. Se le habló en un tono suave pero firme, y Black Cele se derrumbó al instante. Pues vete a vivir con tu hermano Menyan a partir de ahora. Ya no me importas. Omf. Tras terminar de hablar, Black Cele guardó silencio, como si estuviera enfurruñada. Cele se estaba poniendo ansiosa, solo ella sabía lo importante que era Black Cele para ella. Mi otro yo, por favor, no te enfades. No quiero que tengas ningún prejuicio contra el hermano Menyan. Sé que el hermano Menyan es una muy buena persona, pero tú también eres la persona más importante para mí. Por favor, no me ignores, ¿de acuerdo? La voz de Cele denotaba sinceridad. Al verla así, Black Cele suspiró. Solo lo decía por decir, ¿cómo podía ignorarla? Ella era una persona muy importante para Cele, pero Cele era igual de importante para ella, especialmente porque Cele también tenía a Bronya y a este hermano al que acababa de acoger. Pero ella era diferente. Solo tenía a Cele lo era todo para ella. Por eso se volvió tan sensible y cautelosa con todo lo relacionado con Cele. Vale, deja de gritar, cobarde. La voz algo impaciente de Black Cele resonó, pero hizo que Cele irradiara alegría. ¿Tu otro yo me ha perdonado? HMPH. Todo es porque haces mucho ruido. Muy bien, prepárate para ir a ver a tu querida hermana Bronya. Tras hablar, Black Cele guardó silencio, pero esta vez no parecía tener prisa. Jeje, ¿terminaste de charlar con el otro Cele? En ese preciso instante, la voz burlona de Menyan hizo que Cier volviera en sí. Luego preguntó, con el rostro ligeramente sonrojado. ¿Cómo supo el hermano Menyan que Cier estaba hablando con otra versión de sí misma? Jaja, ya he visto a otras personas hablar con sus personalidades alternas. ¿Cómo no iba a saber de tus cambios de humor? Menyan sonrió y dijo algo, y Cier bajó la cabeza tímidamente. Al fin y al cabo, acababa de hablar de Menyan con su otro yo. Justo cuando Cier aún se sentía tímida, la voz de Menyan volvió a oírse. Intenta llevarte bien con la otra Cele. Se preocupa mucho por ti. Sin embargo, aunque ambas sois Celes, también sois personas bastante independientes. Cele también debería tener en cuenta los sentimientos de la otra Cele. Si tienes algún problema, simplemente habla con ella. Es alguien en quien puedes confiar plenamente. Menyan habló con dulzura, explicando que Cele y Cele Negro siempre se habían llevado bastante bien, pero que Cele Negro era un poco sensible y malinterpretaba fácilmente a Cele. Por lo tanto, Menyan se lo recordó sutilmente a Cele. Sí, Cele lo sabe. La otra Cele es la persona más importante para Cele, y Cele definitivamente no la defraudará. Tras escuchar las palabras de Menyan, Cier sintió con firmeza. HMPH. Ustedes dos idiotas diciendo tonterías, no me importa nada de eso. Tras escuchar la conversación entre Menyan y Cele en el espacio de los estigmas, Black Cele habló con un tono bastante orgulloso. Sin embargo, la sonrisa que no pudo reprimir delataba su satisfacción con las palabras de Cele. Ser necesitada por alguien importante debe ser una gran alegría. Jaja, bueno, volvamos a Santa Freya ahora, Cele, date prisa. Después de que Meng Yan riera con ganas, su figura brilló y él y Onser desaparecieron en el mar de Quanta.